Muy buenas tardes, tengan todos ustedes el día de hoy. Vamos a presentar lo que es el tema de tratamientos coadyuvantes en queratitis. El doctor Francisco Carlos Rondero, residente de primer año, y Dulce Martínez, residente de tercer año. Pues bueno, tenemos el honor de presentar a la doctora Ana Lilia Pérez Balbuena como nuestra invitada especial de lo que es la Asociación para Evitar la Ceguera en Ciudad de México, la cual fue nuestra asesora durante el proceso para la presentación de dicho tema, que es tratamiento no convencional en queratitis. Bienvenida, doctora. Muchísimas gracias. Pues adelante. Ok, vamos a iniciar. La doctora Ana Lilia Pérez Balbuena tiene un prestigioso currículum como lo que es alta especialidad en córnea, cirugía refractiva por la Asociación para Evitar la Ceguera en México y Universidad Nacional Autónoma de México, médico adscrito al servicio de córnea y cirugía refractiva de la Asociación para Evitar la Ceguera, expresidente del Centro Mexicano de Córnea y Cirugía Refractiva, maestría en bioética por la Universidad Anáhuac, profesor titular de la maestría de oftalmología de la Universidad Anáhuac, profesor asociado del curso de posgrado de alta especialidad en córnea y cirugía refractiva de la UNAM. Muchísimas gracias, Dulce. Bienvenida, doctora. Ok, vamos a la siguiente. Vamos a iniciar con lo que es un caso clínico el día de hoy. Ok, pues bueno, este caso clínico se trata de un paciente masculino de 64 años de edad, originario de la Ciudad de México, con ocupación de herrero, con antecedentes personales patológicos, menciona diabetes mal controlada y alcoholismo. En antecedentes oftalmológicos refiere un trauma directo contaminado en ojo izquierdo en diciembre del 2017. Sin embargo, cabe destacar que se trató con esteroides. Sin embargo, acudió a otra institución y le indicaron una tamicina, el cual se desconoce el horario, metilmicina cada 4 horas, ketoconazol vía oral cada 12 horas, prednisolona cada 8 horas, cicloplégicos cada 8 horas y condroitin sulfato cada 4 horas. Se hace hincapié que en este paciente pues es importante mencionar que el paciente es diabético mal controlado y con alcoholismo positivo y pues bueno, llega el paciente multitratado, sin embargo también con esteroides. Francisco, siguiente. No. Ok, gracias. Bueno, en cuanto a su padecimiento actual, ingresa a lo que es el APEC, posterior a 2 meses de... ¿Perdón? No creo que no haya duda. No. ¿Sí me escuchan? ¿Sí? Sí, Sí, Dulce, adelante. todo perfecto, ¿eh? Continúa. Ok, perfecto. Sí, es que veo como que se traba, entonces no sé si es mi internet. Bueno, continuamos. Ingresa a la PEC posterior a 2 meses de evolución con un trauma directo contaminado en ojo izquierdo con posibilidad de una queratoplastía. Este, con posibilidad, refiere el paciente, sin embargo, acude con baja visual, con agudeza visual baja. Anterior. Perdón. ¿Esta? Sensación de cuerpo extraño. No, la anterior. Aquí. Sí. En esta estaba. Sensación Sí. de cuerpo extraño, fotofobia, lagrimeo e hiperemia conjuntival severa. Siguiente. Ok, se continúa con su exploración oftalmológica, sin embargo, él ingresa el día 13 de febrero del 2018. En su ojo izquierdo se encontraba con movimiento de manos, su capacidad visual, bueno, realmente no mejoró, no presentó mejoría, su presión intraocular fue dígito normal, tono dígito normal,
Y en segmento anterior, pues bueno, se observa en la imagen superior una lesión córnea en la cual se capta bastante tinción de fluoresceína pues, con gran magnitud, ¿no? Y en la imagen inferior, pues podemos observar, la imagen inferior derecha, tenemos una imagen en la cual nos muestra la misma lesión con zona central con importante adelgazamiento y su presencia de hipopión. Entonces, la imagen inferior derecha es cómo llega el paciente, ¿ok? Bueno, continuamos. En cuanto a lo que es el tratamiento, pues bueno, posterior a su primera revisión se le realiza un frotis y el cultivo, el cual presenta bastantes hifas moderadas y en cuanto al tratamiento se le indica lo que es el voriconazol al 1%, una gota cada hora, el itraconazol, vía oral, 100 miligramos cada 12 horas, natamicina, lo que es al 5%, una gota cada hora, y netilmicina al 0.3%, una gota cada 4 horas, y la tropicamida más fenilefrina cada 8 horas. Continuamos. Ok, se inicia con una línea del tiempo para continuar con su seguimiento posterior a su ingreso, el cual fue el día 13 de febrero del 2018. Se le da seguimiento 3 días después y acude el 16 de febrero del 2018. Recordemos que ya había sido multitratado anteriormente, ¿no? Entonces, se decide impregnar con un tratamiento médico por 3 días antes de su segunda cita, más el tratamiento coadyuvante, en este caso sería lo que es el láser argón sobre lo que es la lesión. Más adelante vamos a hablar lo que son las características para poder, o las indicaciones para poder continuar con lo que es un tratamiento coadyuvante, como lo que es el láser argón. Y es importante observar que se aplicaron disparos sobre lo que es en toda la periferia, en lo que es en la imagen superior izquierda, respetando sobre todo lo que son las áreas de adelgazamiento, sobre todo lo que es el área central, ¿no? Entonces, recordemos que dicho paciente ingresó multitratado y se cambia el tratamiento el día, lo que es el día debido a sus características de la úlcera, ¿no? Entonces, y pues las cifras sobre todo, pues correlacionando todo, pues se decide lo que es el tratamiento coadyuvante, como lo que es el láser argón. Entonces, en este tipo de tratamiento, pues bueno, se utilizó lo que es láser argón verde longitud de onda, con una longitud de onda de 532, en lo que es la tetracaína también se aplicó 0.5 al 5%, la fluoroceína también, el tratamiento, perdón, el tamaño del spot fue de 200 micras, la duración de pulso fue el 0.2 segundos y el poder fue de 950 miliwatts en este caso. Siguiente. ¿No cambió? Ok. Sí. Bueno, se decide continuar con... Sí, no, anterior. Ok, recordemos que su ingreso fue el 13 de febrero del 2018. 3 días posteriores a su ingreso, el 16 de febrero del 2018, se le aplica lo que es el láser argón y él acude el día 23 de febrero. Sin embargo, se decide continuar con el mismo tratamiento posterior a lo que es el láser argón. Sin embargo, podemos observar en la imagen izquierda que el hipopión desaparece y solamente quedan las lesiones con huellas de láser con sus cavitaciones. Siguiente. Ok. Se decide realizar lo que es el optobio-CT para lo que es para observar lo que es o valorar la profundidad de las cavitaciones y notamos que las cavitaciones se quedan en lo que es el estroma superficial, cuidando de no perforar. Entonces, cabe mencionar que en este tipo de pacientes, cuando se les va a realizar lo que es el láser argón, es importante valorar lo que es el grosor de la córnea, sobre todo si es mayor de 400 micras, podemos aplicar lo que es el láser argón. Entonces, sobre todo,
bien, respetando lo que son pues las áreas de adelgazamiento. En este caso pues fue lo que es, se respetó lo que es el área central, ¿no? Siguiente. Bueno, es importante recordar que a su ingreso posterior al láser argón se continuó con el mismo tratamiento. Entonces, para a los 15 días del láser argón, el paciente llega de nuevo a lo que es el instituto, entonces lo que es el 7 de marzo del 2018. Si observamos las imágenes superiores con y sin tinción, muestra bastante mejoría y reducción en dicha tinción y lo que es en la lesión como tal. Entonces podemos observar lo que son las huellas de láser sobre la úlcera que permanecen sobre ella, ¿no? Continuamos. Y se decide continuar con el mismo tratamiento. Entonces, un mes después, se le indica que acuda a su cita para continuar con seguimiento y ver mejoría. Sin embargo, solo se continúa con un tratamiento médico, el cual consiste en lo que es la netilmicina al 0.3% cada 4 horas, la natamicina al 5%, una gotita cada 3 horas, el voriconazol al 1%, una gota cada 3 horas, y el itraconazol 100 miligramos vía oral cada 12 horas. Entonces, si recordamos, observamos, nos damos cuenta que el tratamiento médico es aplicado ya de manera decreciente porque vamos observando que va disminuyendo lo que es la lesión. ¿Por qué? Porque sobre todo las cavitaciones nos va ayudando en lo que es el tratamiento a impregnar sobre lo que es la lesión. Se le da seguimiento 2 meses después, mostrando una gran mejoría posterior al tratamiento médico más el tratamiento coadyuvante, que en este caso fue el láser argón. En dichas lesiones, sin embargo, podemos darnos cuenta que continúa mostrando una gran mejoría con cierta reducción y menos tinción, y aún seguimos observando las huellas de láser sobre la úlcera debido a que estas nos ayudan más que nada a la penetración en el tratamiento y poder reducir este tipo de padecimientos, ¿no? Bueno, 4 meses después de su ingreso se le realiza una queratoplastía penetrante para su recuperación óptica sobre todo, la cual coincide para el 8 de junio y su tratamiento médico fue lo que es la natamicina al 5%, la prednisona al 1%, el gatifloxacino al 0.3% y su lubricante como tal. Siguiente. ¿No ha cambiado? No, continúa. Ok. Sí, este caso... Ahí. Este caso me parece muy interesante porque 6 meses después, el paciente se encontraba sintomático, sin datos de recidiva. En este caso, pues no se pudo colocar un lente intraocular en primer tiempo porque no se tuvo la autorización de los familiares. De hecho, se colocó un lente intraocular posterior como un segundo tiempo a los 6 meses después. Entonces, también se realizó una pupiloplastía, ¿no? Entonces, aquí, más que nada, en este caso, si observamos en lo que es la imagen derecha, ya no hay daño epitelial como tal al momento de colocar lo que es la fluoroceína. Entonces, observamos su queratoplastía, sin embargo, no hay datos de recidiva, pero ya no hay sobre el daño epitelial, tinción como tal, ¿no? Siguiente. Ok, bueno, en la actualidad, esta imagen fue del día viernes. Se le realizó agudeza visual, la cual fue 20/200 y con estenopeico mejoraba 20/60. Sin embargo, su capacidad visual como tal con un lente escleral, ya sin suturas, pues bueno, mejoraba 20/30. Entonces, la verdad, ha mejorado bastante, bastante, bastante. Entonces,
Este como tal ya es el caso clínico. Ahora vamos a continuar con lo que es la presentación de artículos como representación. Mi compañero Francisco Carlos va a continuar. De acuerdo. Creo que están cambiando un poquito lenta las diapositivas, pero me dicen si se traba o algo. Buenas noches. Pues vamos a comenzar ahora sí con el tratamiento, los tratamientos coadyuvantes en queratitis infecciosa. Es el tema que vamos a tratar y es pues referente precisamente al caso clínico que acabamos de presenciar. Entonces, para comenzar, pues vamos a hablar sobre las queratitis infecciosas. Vamos a tener que las infecciones de la córnea pueden ser causadas por una gran variedad de patógenos que incluyen bacterias, hongos, parásitos y virus. El proceso inicial en la mayoría de los casos de esta patología es la adherencia y la penetración del agente infeccioso a través del epitelio corneal. Esto nos va a dar como resultado pues una cascada de inflamación que produce células inflamatorias, citocinas como las interleucinas y metaloproteínas de matriz, que vendría siendo pues el mecanismo por el cual se presenta. Si bien pues esos tienen funciones antimicrobianas, también degradan las proteínas estructurales de la córnea y van a provocar lo que sería la ulceración del estroma corneal. Entonces, la progresión del proceso puede provocar la perforación de la córnea, la extensión de la infección al ojo con una pues alta probabilidad de que el paciente llegue a perder la visión. Entonces, de aquí que las queratitis infecciosas pues necesitan un tratamiento que sea precisamente rápido y un diagnóstico que sea oportuno para evitar las complicaciones que en el caso de las queratitis pueden llegar a ser muy devastadoras, como vamos a ver pues incluso en unos ejemplos más adelante. En cuanto al manejo para las queratitis, podemos dividirlo en dos rubros principalmente, que sería el tratamiento médico y el tratamiento quirúrgico. En el tratamiento médico vamos a poder encontrar dos variaciones principales, que sería el tratamiento empírico inicial, al cual recurrimos pues en una primera instancia cuando todavía no tenemos los resultados del laboratorio y que mediante hallazgos encontrados en la clínica por una adecuada exploración oftalmológica, podemos iniciar el tratamiento pues que nos ayuda a combatir la infección. Esto mientras se confirma el patógeno que está afectando. La otra variación del manejo médico va a ser pues ya ajustar el tratamiento con resultados de antibiograma, el tratamiento ya establecido para atacar directamente al patógeno que aislemos y el medicamento pues que tenga el mayor efecto sobre este patógeno. Ahora sí, la otra modalidad de tratamiento que tenemos es el tratamiento quirúrgico, el cual pues no debemos de retrasar su empleo para disminuir las complicaciones, las cuales, como ya mencionamos, pues pueden ser devastadoras. Entonces aquí la pregunta es cuándo tomar este camino, es decir, cuándo empezar con el tratamiento quirúrgico. Aquí vamos a presentar resultados de un estudio retrospectivo de pacientes que se presentaron en el Queen's Medical Center en Nottingham del Reino Unido con sospecha de queratitis bacteriana. El objetivo en sí de presentar esto pues es que aquí se examinaron los factores de riesgo, las características clínicas, los resultados y los factores pronósticos de la queratitis bacteriana. En este estudio se incluyeron pues un total de 283 pacientes, es decir, la muestra es de 283. De estos 128 casos fueron cultivos positivos, es decir, casi la mitad, ¿no? Un 45%. Y en los resultados obtuvimos pues precisamente que el 16.3% de estos pacientes requirieron un procedimiento quirúrgico. Por otra parte, pues se observaron también complicaciones significativas como serían la inminencia o la perforación corneal en un 8.8%, pacientes con no percepción de luz en un 3.9%, y pues el porcentaje más bajo, pero pues que realmente tienen el procedimiento quirúrgico más agresivo, que sería la evisceración o la enucleación, en un 1.4%. De aquí que la importancia de saber cuándo empezar a utilizar este tipo de tratamiento quirúrgico. Entonces, en este artículo, aquí tenemos resultados pues, de un estudio que el objetivo de este estudio pues, era identificar cuáles eran los factores predisponentes que conducen a la perforación corneal en pacientes con queratitis microbiana. Es un estudio de casos y controles que se realizó en el norte de la India y pues se reclutaron dos grupos de pacientes de 60 cada uno, en el cual unos eran pacientes con úlceras corneales perforadas y en el otro grupo teníamos úlceras corneales ya curadas o en proceso de curación respectivamente. Entonces vamos a ver que el principal factor que se vio aquí es que la agudeza visual de los pacientes era inferior a un
cuentadedos, es decir, el 98% de los casos, y que el retraso en el tratamiento inicial, el tratamiento tuvo un porcentaje pues bastante importante, ¿no? El 77% de los casos tuvieron esta perforación, úlceras perforadas, precisamente por un tardío inicio con el tratamiento terapéutico del paciente. Ahora sí, entonces vamos a definir el objetivo del procedimiento que vamos a realizar, es decir, el tratamiento que buscamos. Vamos a tener que se van a utilizar dependiendo de la patología y tenemos básicamente 4 rubros, ¿no? Que sería el óptico. Este lo buscaríamos o lo utilizaríamos cuando se busca mejorar la agudeza visual, como por ejemplo en casos de cicatrices, queratopatía bulosa o en descompensaciones corneales. En queratocono, que es precisamente uno de los más utilizados en uno de los procedimientos que vamos a hablar, que es el crosslinking. El otro es el fin terapéutico. Este va a permitir la curación de las infecciones corneales, como en el caso de úlceras que no respondan al tratamiento convencional, precisamente como en el caso clínico que presentó Dulce hace un momento. Tectónico sería con el fin de restaurar la arquitectura corneal. Esto pues puede ser en casos de perforación o que esté a punto de perforarse la úlcera. Y finalmente pues el de tipo diagnóstico, que busca esclarecer la causa de la enfermedad. Generalmente pues lo vamos a realizar mediante una biopsia. ¿Cómo vamos a elegir pues el tipo de tratamiento? Aquí vamos a presentar cuatro alternativas, de hecho 5, contando el que ya mencionamos en el caso clínico. Entonces vamos a hablar sobre crosslinking. Tenemos otra opción que sería la queratopatía penetrante, el recubrimiento conjuntival y el láser argón. Uno que no coloqué aquí, pero que también mencionó Dulce pues en el procedimiento, fue la inyección intraestromal, que pues para iniciar vamos a empezar a hablar con este tratamiento, ya que fue el que se utilizó en primera intención en el caso clínico del que ya hablamos. Entonces, el manejo de las úlceras debe ser inmediato e intensivo para evitar complicaciones. Y pues sabemos que la administración tópica, ya sea con colirios o con ungüentos, es el tratamiento convencional que utilizamos. Esto por ser pues fácil de usar, ser accesible, pero pues se ha demostrado que tiene una baja penetración a nivel de los tejidos intraoculares, precisamente también por el breve tiempo de contacto que tiene el colirio con la superficie ocular y la barrera que representa pues la córnea, ¿no? Para el paso del medicamento a tejidos más profundos. Entonces, de ahí que se busquen otro tipo de otras rutas de administración y de aquí la inyección intrastomal. Esta se ha contemplado pues como una vía alterna para la administración de medicamentos. Hay casos reportados y en este caso, como el que hablamos, pues es medicamentos antifúngicos, precisamente para el manejo de infecciones corneales de causas micóticas. Esto porque permite la aplicación de forma directa cerca del área que está afectada con una mínima absorción sistémica y un manejo a dosis bajas, ¿no? Esto pues también algo importante que tiene este tipo de tratamiento es que nos da una certeza de que visualmente podemos observar el momento exacto en el que el medicamento desaparece, ya que como vamos a ver pues deja una huella. En esta imagen de aquí pues es el caso en el que se le aplicó medicamento de manera intraestomal y deja pues esta huella de color blanco que nosotros podemos ir viendo cómo se va absorbiendo. Entonces aquí se aplicó voriconazol intraestomal a 360 grados a manera de que rodea toda la úlcera para formar pues una barrera alrededor de ella. La técnica en sí consiste en una inyección inmediatamente por debajo de la capa de Bowman. Se utiliza una aguja número 30 con una angulación de la aguja a 30 grados. La cara del bisel debe estar mirando hacia el cirujano en el momento de realizar el procedimiento. La inyección se hace perilesional o cerca del limbo en lo que sería la córnea transparente cuando se presentan datos de necrosis. Vamos a buscar precisamente pues, un lugar que tengamos visibilidad. Una vez que inyectamos o que penetramos con la aguja, ya que desaparece el bisel de la aguja en el estroma, ahí es donde se inyecta el contenido hasta que queda pues la zona blanquecina que habíamos mencionado, que también venía en el ejemplo anterior. Aproximadamente la dosis aquí queda de 0.2 milímetros cuadrados de diámetro cada vez que se infiltra la inyección y da una dosis aproximada de 0.01 centímetros cúbicos. Entonces, pues aquí en estas imágenes podemos ver realmente cómo entra el bisel y dónde se empieza a introducir el medicamento. Este artículo nos habla presenta el resultado de 3 pacientes con queratitis
fúngica refractiva que pues fueron tratadas con inyección intrastomal de voriconazol. Y cabe mencionar que a pesar de utilizar este tipo de tratamientos, no se suspende el tratamiento médico o el tratamiento tópico que ya se estaba utilizando anteriormente. Es decir, se aplica la dosis del medicamento intrastromal, pero se debe de continuar también con la aplicación, pues en este caso de las gotas de la voriconazol en forma tópica. En estos dos casos, tenemos dos reportes pues, de dos artículos que utilizaron precisamente esta manera de medicamento. A los pacientes se les inyectó solución a dosis de 50 microgramos por 0.1 mililitros de solución de voriconazol en el tejido del estroma corneal. Se aplicó pues alrededor de la úlcera corneal y se agregó pues el voriconazol tópico. Posteriormente se midió lo que sería para ver la mejoría, la infiltración y el tamaño del defecto epitelial. En cada visita que se les realizó a los pacientes, se observó que había una respuesta favorable en todos los pacientes a los que se les aplicó. Y en este otro estudio, pues es muy similar, pero este estudio constó de 12 pacientes en el que igual, para dar el diagnóstico se les realizó cultivo, tenían positivo para hongos, se les administró la misma dosis de voriconazol intraestromal y en los resultados se obtuvieron que de los 12 pacientes, 10 formaron cicatriz en un tiempo pues de 40 días más o menos. La agudeza visual mejor corregida que tuvieron los pacientes fue de 20/400, siento que en un inicio casi todos estos pacientes tenían una agudeza visual menor a 20/1200. Entonces, cabe destacar aquí que la mejoría visual que presentaron los pacientes pues sí fue significativa y en algunos de estos pacientes todavía se les realizó lo que sería la queratoplastia penetrante para mejorar aún más la agudeza visual, llegando a pacientes a tener agudezas de hasta 20/40. Este pues es un ejemplo también de precisamente el caso que mencionó Dulce. Se le aplicó voriconazol intraestomal en la dosis que mencionaban los artículos, 50 microgramos por 0.1 mililitros, y continuando con el voriconazol en 1% de manera tópica cada hora, además de itraconazol de 100 microgramos cada 12 horas vía oral. Entonces aquí básicamente vemos pues cómo tenemos la lesión principal y cómo después del tratamiento pues sí se ve cierta mejoría. Otro tratamiento coadyuvante en las queratitis refractivas pues es el recubrimiento conjuntival. Hablando un poco sobre este tratamiento, este inició a finales del siglo XIX y lo empezaron a utilizar en Alemania por el doctor Scholler en Berlín. La técnica utilizaba conjuntiva y cápsula de Tenon suturada a la superficie corneal y fue Gundersen quien describió la técnica usando la conjuntiva sin cápsula de Tenon, ya que las primeras recubrimientos conjuntivales los realizaban junto con la cápsula de Tenon. Entonces, actualmente la técnica lleva el nombre de Gundersen, que es el recubrimiento conjuntival total, y se empezó a realizar pues en 1958. Ya en el año, también tenemos ya estudios en que el doctor Van Lint en 1912 coloca pues conjuntiva sobre la incisión de cirugías de catarata precisamente para ver el funcionamiento y observamos que se reduce la incidencia de infecciones y se mejora el proceso de cicatrización. ¿Qué indicaciones vamos a tener para el recubrimiento? Pues en cuanto a esto se ha descrito su uso para el adelgazamiento corneal, las perforaciones causadas por queratitis infecciosa refractaria que no responde al tratamiento. Con esto prevenimos la necesidad de realizar pues una queratoplastia, que sería un procedimiento más difícil o pues sí, de no tan fácil acceso. Se ha utilizado con éxito pues en casos de úlceras profundas con pérdida estromal de hasta más del 50% y con una mala repitilización. También se han reportado casos de éxito en deshematocele, perforaciones corneales, y cuando tenemos pues unas úlceras, empezamos con el tratamiento médico, ya sea de manera tópica y oral y no funciona, pues aquí también es una buena indicación. Es importante destacar que no es un procedimiento único en las perforaciones. Tenemos pues también otra gama de alternativas que podemos utilizar y no se considera como único procedimiento. Y pues lo utilizamos también para prevenir la queratoplastia en caliente, que es cuando pues precisamente hay la úlcera está inminente pues a perforación y se debe realizar el procedimiento. En cuanto a la técnica, pues tenemos varias disponibles para el recubrimiento conjuntival.
El recubrimiento conjuntival completo o de Gundersen, como les comenté, que lleva su nombre por la primera persona en describir la técnica, consiste en cubrir toda la córnea con un colgajo conjuntival y los bordes cortados del colgajo pues se aproximan con suturas. También tenemos el recubrimiento conjuntival de forma parcial, que en este sí hay diversas técnicas también. Vamos a tener primeramente pues el bipediculado o en puente, que vendría siendo la imagen que tenemos aquí. Este utiliza un colgajo pediculado selectivo para cubrir solamente el área que nosotros queremos restaurar de la córnea, es decir, la parte enferma de la córnea. Tenemos también lo que sería el colgajo de avance, que vendría siendo esta imagen de acá. Este se utiliza para lesiones que están en la periferia o que se encuentran de manera paralimbar. Otro tipo de colgajo, pues es el colgajo en raqueta, o también se le conoce como colgajo pediculado. Este, pues, indica lesiones periféricas, siéndose aquí, y pues con este tipo de colgajo buscamos precisamente mantener libre lo que sería el eje visual. Solamente se coloca, pues, en la parte de la periferia. Aquí tenemos, pues, son resultados de un artículo sobre un estudio en el que se examinó los resultados de recubrimientos conjuntivales totales y parciales durante un seguimiento de 6 años. Se realizaron del 2010 al 2015. Fue una muestra de 35 pacientes en los cuales se sometieron a recubrimiento conjuntival. 20 fueron de tipo parcial y 15 fueron de tipo total. Se encontró que la queratitis infecciosa o la ulceración corneal se presentó pues en 25 de los casos, esto es el 71.4%, y que las tipo bacterianas pues fueron las más comunes, ¿no? En las queratitis que se estudiaron en este artículo. Podemos observar pues aquí en la tabla 3 que es un seguimiento de las indicaciones quirúrgicas que se han realizado a través de los estudios, a través del tiempo. La serie original de Gundersen fue en 1958 y aquí pues nos hablaba que principalmente la enfermedad que teníamos era de tipo herpética, al igual que las que le siguieron, que fueron las de Patton, Insler, Brown y Alino. Ya después se realizó en el 2009 otro estudio que es de Lim y colaboradores, y aquí ellos encontraron que la principal era la queratopatía bulosa. Entonces, en el estudio que presentan pues estos autores, el doctor Ustra y colaboradores, encontraron que era por queratitis bacterianas fúngicas y que la úlcera corneal pues era una característica común en estos pacientes. Continuando con el recubrimiento, pues aquí tenemos resultados también en el que se encontró que 7 pacientes en este mismo estudio tuvieron recesión del colgajo después de la cirugía. 14 de ellos requirieron una nueva intervención. Estamos hablando que era un total de 35 pacientes, pero es importante notar que el 97% de los ojos operados llegaron a estabilizarse al final, es decir, tuvieron una tasa de éxito bastante favorable. Otros autores como Abdullaim y Song también realizaron estudios quizás con una muestra no tan grande, pero que tuvieron tasas de éxito bastante altas, 90% y 88.2%. Entonces esto nos habla de los buenos resultados que tiene este tipo de procedimientos. Para concluir sobre este tipo de procedimiento, pues podemos decir que la cirugía del colgajo conjuntival es un procedimiento sencillo y seguro para estabilizar la superficie ocular y pues que tiene una baja tasa de complicaciones graves comparado, claro, con otro tipo de procedimientos y que es una opción quirúrgica importante y útil en el tratamiento de enfermedades como la úlcera corneal. Otro procedimiento que también funciona en el tratamiento de queratitis pues de difícil control es el crosslinking. El crosslinking consiste en la fotoactivación de la riboflavina. Esto pues ya lo vimos en sesiones anteriores, donde se habló precisamente el tratamiento de crosslinking en el queratocono. Y pues aquí lo vamos a ver desde otro ángulo, que básicamente es para ayudar a disminuir el grado de infección o para ayudar a resolver una problemática de tipo infecciosa. Aquí el procedimiento pues está basado en el uso de riboflavina igual como fotosintetizador. Esto genera especies reactivas de oxígeno y pues al ser activado con radiación ultravioleta tipo A 365 nanómetros, va a inducir una reacción fotoquímica que permite la formación pues, de enlaces covalentes que van a tanto fortalecer la córnea como debilitar el mecanismo de acción de los microorganismos patógenos. Podemos utilizarlos en queratitis infecciosas
que serían de tipo bacteriana, micótica y parasitaria. También, ¿cuándo es conveniente utilizar este tipo de tratamiento? Pues cuando tenemos datos de progresión, es decir, una queratitis en la que ya empezamos el tratamiento, como ya hemos estado diciendo, y que pues el tratamiento médico no fue lo suficiente y a pesar de ello estábamos teniendo pues datos de progresión de la patología. Entonces, datos de progresión que vamos a tomar en cuenta es el tamaño del defecto epitelial, la dimensión del infiltrado, la resección en cámara anterior, el punto máximo de adelgazamiento que vaya a tener, es decir, el punto más delgado en el que quizás podamos presenciar la formación de una úlcera, que haya presencia de hipopión y el grado de dolor del paciente. Todos estos van a ser datos de progresión que nos pueden indicar que podemos utilizar este tipo de tratamiento. Es importante mencionar que para realizar este tratamiento, pues se necesita que el paciente pues tenga un grosor de al menos 400 micras. ¿Por qué funciona? Pues el cross-linking. El mecanismo de acción de este procedimiento en la córnea tiene uno y en los microorganismos tiene otro. Entonces, en la córnea produce cambios en las proteínas, de tal manera que aumenta la estabilidad del estroma y la resistencia corneal mediante pues, el aumento de las uniones de las fibras de colágeno. Y en los microorganismos lo que va a hacer la riboflavina es que interactúa con el ADN de los microorganismos, inhibe su replicación y el daño oxidativo que puedan presentar los patógenos también se encuentra mediado por reacciones fotoquímicas, entonces se viene afectado precisamente por el mecanismo de acción de la luz ultravioleta. Entonces, esta misma luz ultravioleta va a tener la capacidad, dependiente de dosis, para destruir de forma directa los microorganismos que nos ayudan pues precisamente a disminuir el grado de infección en las queratitis en las que la utilizamos. Este pues es un esquema en el cual vemos pues que la destrucción de los microorganismos precisamente por cómo interactúa haciendo cambios del ADN y el ARN de los microorganismos. Aquí tenemos que cómo las uniones de las fibras de colágeno antes del cross-linking pues no están muy presentes. Y una vez que realizamos el procedimiento ya vemos cómo se hacen más fuertes estas y se crean nuevas uniones, permitiendo así pues el paso de menos microorganismos para aumentar la infección. Y pues aquí es nada más para explicar pues que produce un estrés oxidativo en la bacteria que permite que esta pues muera. Aquí tenemos pues un estudio, este es un estudio proporcionado precisamente por la doctora Ana Lilia que se realizó en el hospital. Se incluyeron pacientes con úlcera corneal que cumplieran con criterios de inclusión para úlceras que fueran refractivas a tratamiento. El tratamiento de estos pacientes se realizó con cross-linking con el protocolo Dresden modificado, que consistió pues en anestesia tópica, desepitilización mecánica con escarificador, la impregnación con riboflavina 0,1% y se utilizó pues en este estudio la marca Ricrolin. La impregnación fue de una gota por cada minuto durante los primeros 15 minutos y después se expuso a radiación ultravioleta de tipo A 370 nanómetros en 5 etapas de 5 minutos. Entonces, para analizar los resultados de la respuesta al tratamiento, se definió en los pacientes la apariencia clínica, la extensión de la úlcera, la escala del dolor y la agudeza visual. Estos se evaluaron en el día 1, a la semana, al mes y a los 3 meses después del tratamiento para ver pues si realmente funcionaba o había una mejoría. Entonces, el estudio se realizó en 42 pacientes. Se encontró que hubo una resolución del problema en el 90% de los casos, siendo más eficiente en las queratitis de tipo bacteriana. El otro 10%, que fueron pues 4 pacientes, requirieron un tratamiento quirúrgico adicional, que básicamente consistió en la queratoplastia penetrante. Aquí en la gráfica observamos los resultados pues más claramente de cómo antes del cross-linking, todos los pacientes presentaban úlceras, tanto pequeñas, que eran de más de 7 milímetros, o bien con tamaños de menor a 3 milímetros. Y vemos cómo al final del tratamiento, después de los 3 meses, el 90% pues ya no presentaba úlceras, ¿no? O sea, que resolvieron el problema de la úlcera. Aquí tenemos otras imágenes de los mismos casos pues del estudio anterior. Son pacientes antes del tratamiento con cross-linking y cómo después a las 8 semanas quedaron después del tratamiento con cross-linking. Si bien pues vemos todavía, por ejemplo, aquí que hay una zona de desepitilización persistente, pues podemos observar que sí hay una mejoría con respecto a cómo lo encontramos antes del tratamiento.
Y aquí pues es otro estudio que se realizó en el Hospital Luis Sánchez Bulnes, 9 pacientes. Aquí podemos ver que la mejoría clínica de los pacientes que fueron tratados con crosslinking es mucho más rápida, así como también el éxito en el tratamiento pues se logró en menor tiempo. Básicamente lo que miden es el tiempo en semanas de un grupo control, que fueron 4 pacientes, contra un grupo de pacientes a los que se le aplicó el crosslinking. Y vemos que la diferencia en tiempo pues es alrededor de 1 o 2 semanas dependiendo, ¿no? Este es un ejemplo de cómo estaba el paciente antes del tratamiento y cómo después de aplicar el crosslinking, pues igual todavía tenemos la zona de la úlcera. Sabemos que las úlceras pues tardan tiempo en recuperarse, pero pues sí vemos la mejoría con respecto a cómo la encontramos en el estadio inicial. Otro procedimiento pues que ya mencionamos, que incluso se vio en el paciente de nuestro caso clínico, es la queratoplastía penetrante. El trasplante de córnea o queratoplastía penetrante va a constituir una de las técnicas quirúrgicas pues, más antiguas de la oftalmología. Constituye en ocasiones la única alternativa para la recuperación visual. Y pues la primera que se realizó con éxito fue en 1905 por el doctor Edward Conrad. Cabe mencionar pues que la córnea es la única parte del ojo que puede ser trasplantada y que en general pues los trastornos que se generan en la córnea se deben a una opacidad que nos va a dificultar o va a obstruir el paso de la luz. Entonces, de ahí que pues ese tipo de tratamiento cumpla con todas las indicaciones que mencionamos en el recubrimiento conjuntival. Puede ser de tipo tectónica, de tipo terapéutica o de tipo óptica, ¿no? Los fines del tratamiento que nosotros queramos buscar. ¿Cuándo la vamos a utilizar o qué indicaciones son? Pues va a depender de los objetivos que se estén buscando. Podemos tener fines tectónicos que buscan conservar igual la anatomía del globo ocular. Igual los fines terapéuticos son para reducir la carga microbiana y pues se pueden utilizar en perforaciones, en úlceras perforadas que sean mayores de 3 milímetros. Cuando no superan este tamaño o cuando son muy pequeñas, menores a 2 milímetros, pues optamos por colocar parches de cianoacrilato. Otra indicación serían las úlceras que nosotros ya empezamos a tratar y a pesar de eso, pues tiene un adelgazamiento severo. Ahí también podemos utilizarlas. O en las úlceras que, pues mediante cualquier otro tratamiento no logramos que sanen. El trasplante de córnea es el procedimiento pues de mayor éxito dentro de todos los trasplantes de órganos. Sin embargo, el rechazo inmunológico pues sigue siendo en la actualidad la primera causa de fracaso del trasplante de córnea. Más o menos más del 30% de los trasplantes de córnea van a tener al menos un episodio de rechazo. Y pues esto básicamente lo podemos disminuir o evitar con el mejoramiento de las técnicas quirúrgicas, que sí se ha visto pues con el paso de los años. Aquí, por ejemplo, pues este es un artículo de Singhal y colaboradores. Es un artículo de pacientes que se realizaron en la India y nos reporta pues una tasa de éxito al año de acuerdo al agente etiológico de las queratitis infecciosas, teniendo como resultado pues que las tasas de éxito es de más de 50% en todas las etiologías, incluso llegando a ser hasta un 80% o 70% en las virales y de Acanthamoeba. Sin embargo, pues cabe resaltar que a pesar de que la tasa de éxito pues es alta, también tienen un riesgo de infección más alto, ¿no? Hasta un 20 o 30% de los pacientes que se les realiza una QPP en queratitis fúngicas o de Acanthamoeba pueden llegar a presentar reinfección. Aquí presentamos resultados pues, obtenidos de diversos estudios sobre la tasa de éxito en otras poblaciones. Por ejemplo, Zhang y colaboradores en el 2019 realizaron una serie retrospectiva con 561 pacientes y reportaron un éxito anatómico de 87.7%, ¿no? Casi el 90%. Gamus y Kasim, junto con sus colaboradores, reportaron pues en el año 2020 una tasa de éxito casi del 80 y 90% respectivamente, en muestras que quizás no son tan grandes, pero igual pues son para tomarse en cuenta, ya que la tasa de éxito pues es bastante alta. En estos artículos de aquí, que tenemos aquí abajo, aquí se los dejo, reportan los agentes etiológicos más comunes y se encontró pues que la de hongos fue la más común. Coloca aquí pues un asterisco de hasta un 56% porque pues por las características del estudio que se estaba buscando, precisamente pues estudiar queratoplastías que fueran de difícil control, que fueran refractivas a tratamiento, vamos a tener que las de tipo micóticas suelen ser
las más características en este tipo, de ahí que pues que el mayor número de pacientes con estas infecciones pues sean por tipo micótica. Y un dato a destacar también en esos artículos es que casi la mitad de las queratoplastías penetrantes terapéuticas estuvieron asociadas a algún tipo de trauma. De allí pues que los traumas oculares son un factor de riesgo muy importante para las queratitis y para la presencia de úlceras, ya que mediante un trauma que quizás pueda ser inofensivo, puede generarse pues una queratitis y posteriormente una úlcera. Precisamente, pues en esta tabla se muestran las tasas de éxito de la queratoplastía según por su etiología. Vamos a tener pues que las de Acanthamoeba y las mixtas son las que presentaron un éxito anatómico más bajo, pero también tiene que ver porque aquí tomaron en cuenta que presentaban recidivas y las mixtas y las de Acanthamoeba eran de las que más presentaban precisamente recidivas al momento posterior a una queratoplastía. Las limitaciones que vamos a tener, pues vamos a tener que el principal va a ser que se requiere tejido. El tejido es una alimentación pues muy importante, ya que pues si no lo tenemos es cuando preferimos recurrir a otro tipo de alternativas, como lo que sería el recubrimiento conjuntival. Entonces, es importante mencionar que no necesariamente tiene que ser un tejido bueno o un tejido óptimo para recurrir a una queratoplastía terapéutica. Se puede utilizar una córnea opaca, una córnea vieja, que si bien no cumple con fines ópticos en la totalidad, pues sí cumple con los fines terapéuticos que estamos buscando en este tipo de queratitis. La presencia de inflamación y la formación de novazos pues también nos limitan a la hora de realizar una queratoplastía por el riesgo pues de generar rechazo también en el botón trasplantado. Y otra limitación importante pues es el alto riesgo de rechazo del injerto en la queratoplastía óptica después de que ya se realizó una queratoplastía de tipo terapéutico. Aquí en este estudio pues nos habla sobre las tasas de recurrencia que tenemos en las queratitis micóticas después de realizar pues una QPP. El doctor Gong y colaboradores realizaron un estudio retrospectivo en China a 11 años con una muestra de casi 1.500 pacientes. Esto se encontró que 112 de ellos presentaron una recurrencia pues que sería el 7.7%, que si bien no es tan alto, pues sí es un porcentaje algo significativo. El 82% de estos 112 pacientes presentaron la recurrencia de la infección en la primera semana. Esto es importante porque pues, nos da la pauta que debemos de estar pendiente a los datos tempranos de una recurrencia después de realizar un procedimiento pues, tan delicado como es la queratoplastía penetrante. Aquí, pues, en este mismo artículo nos presenta 3 casos de representativos de recidiva. El caso 1, que vendría siendo estas 3 imágenes, es un varón de 68 años. En la fotografía A tenemos pues una infiltración corneal central, se puede ver un poco de pus aquí en la cámara anterior. Y en la fotografía B, pues ya tenemos que después de la queratoplastía, se realizó una queratoplastía de tipo lamelar, pero hubo una reinfección en este caso pues era por hongos, de tal manera pues que afectó la parte central de la córnea. Podemos ver que aquí ya en la fotografía C, pues la terapia médica funcionó, pero fue necesario realizar todavía quitar en la parte de que ya estaba dañada el tejido, volverlo a retirar y volverlo a tratar. En esta segunda fotografía, pues es el caso de una mujer de 51 años. Esta tenía una infección corneal muy extensa, tenía gran cantidad de pus en cámara anterior. La infección pues también aquí regresó, tuvo su recidiva y pues cayó precisamente en la parte periférica del botón de la córnea. Se observa pues adherencia aquí en la parte de la orilla, como vemos ya una zona blanquecina que nos indica pues que precisamente tenemos datos de infección. Y en esta última fotografía, pues ya después se hace una resección de la parte que tenemos ya reinfectada en el sitio de recurrencia y pues sí logra tener cierto tratamiento si se realiza a tiempo, de tal manera que después del tratamiento pues ya podemos ver cómo la córnea tiene ya un color más transparente en comparación con cuando tuvo la reinfección y pues como también pues ya el humor acuoso se ve más claro. Este de aquí es un último caso, tercer caso de un varón de 61 años. Este paciente pues también tiene gran afectación en la córnea. Se observó pues una perforación
de manera central. Y pues aquí ya vemos cómo también hay una parte en la que después de realizar la queratoplastía, pues tenemos datos de reinfección precisamente pues también por hongos. Se ve ya el humor acuoso turbio. Y en esta última pues vemos cómo se tiene que volver a realizar una resección del tejido dañado y cómo pues poco a poco vamos recuperando la transparencia de la córnea. Entonces, nada más pues para finalizar que este tratamiento, a pesar de que es resolutivo en muchas fases, pues también tiene sus datos en contra, que podemos encontrar recurrencias y de que si las detectamos a tiempo, incluso podemos salvarlo y podemos tratarlo. A continuación va a continuar ahora sí nuestra invitada especial, que es la doctora Ana Lilia, que nos va a hablar sobre precisamente la fototerapia con láser argón. ¿Me puedes permitir para compartir mi pantalla? Claro que sí, doctora. Adelante. Bien, pues no me queda más que felicitarlos. De verdad que fue una revisión bastante extensa. Sin embargo, vamos a ver lo que podemos seguir haciendo y buscando para este tipo de queratitis infecciosas que, como ustedes han visto en todo su trayecto de la residencia y los que van a ver, los que están de nuevo ingreso, el hecho de que una queratitis infecciosa es de muy difícil diagnóstico y tratamiento. Es un reto para el oftalmólogo. Generalmente los tratamos con medicamentos, damos nuestra línea terapéutica y en gran positivos y gran negativos es muy aceptado que nuestros antibióticos penetren al tejido. Pero el problema empieza cuando llegamos a una queratitis fúngica, en donde los medicamentos, los antimicóticos y en una parasitaria los antisépticos tienden de difícil para penetrar a nuestra córnea. ¿Por qué? Porque se encuentran muy profundos. Entonces, todas estas medidas coadyuvantes que hemos visto a medida que pasó la sesión, nos van a reportar qué vamos a hacer con un proceso infeccioso de difícil tratamiento. Generalmente las queratitis infecciosas, casi el 50%, 40%, el 50%, vamos a tener que hacer una intervención quirúrgica o bien un procedimiento coadyuvante. Cuando está empeorando nuestro cuadro, cuando ya le dimos todo tratamiento y el cuadro sigue persistente o bien agravándose, provocando un adelgazamiento progresivo, o bien no se mueve, ahí está estático, o tenemos un desematocele, o bien una perforación, como ven en la fotografía de la derecha. Entonces, en este caso, hay que pensar qué vamos a solucionar. Y es así como en eventos, en artículos. Vean este primer artículo que les señalo aquí, de 1971, donde está aplicado el láser en Pseudomonas. Vean, o sea, si nosotros, mi becario y yo nos hemos dado a la tarea de buscar la aplicación de este láser de argón. Y platicando y en proyectos, por ejemplo, en Bascom Palmer, hablando con el doctor Pellegrino, que aquí tenemos su artículo, en donde nos menciona que está utilizando láser de argón para las úlceras. Así que nos decidimos de conocer cómo está funcionando. El láser de argón tiene una luz coherente, enfocada. Generalmente este láser lo vemos en el departamento de retina o en pacientes que van a estar aplicados para diabéticos. Y entonces uno se dice, ¿cómo va a actuar este láser en córnea? Bueno, pues es una luz monocromática y de alta energía. ¿Y qué va a hacer? Va a actuar sobre nuestras células porque va a elevar a más casi del 90% y tiene una acción fungicida. Es importantísimo saberlo para poder decir, ok, aparte de que le estoy elevando la temperatura, y que va a hacer una cavitación y que va a penetrar mi antimicótico o antibiótico, pues
entonces también estoy actuando como un para microorganismos. ¿Qué efecto va a tener en mi córnea? El láser va a producir un daño térmico, como lo acabo de mencionar, en las células epiteliales, provocando una desepitelización, una desnaturalización y coagulación de las proteínas. Vean esta foto de inferior. Vean cómo se ve el tejido como quemado, como con cavitaciones. En una microscopía confocal lo vemos cómo se ve la huella de esta cavitación provocada por el láser de argón. Y en un tejido de luz, esta es una córnea que utilizamos después de una córnea no útil, ya tectónica, así le llamamos. Vean el edema que tiene esta córnea de 1066 micras. ¿A dónde llega la cavitación? 153 micras, no penetra. No le tengan miedo al utilizar el láser de argón sobre córnea. Vean el tejido de un acercamiento, vean cómo se ve la cavitación. Este es con rosa de bengala y este es con azul de tripano, permitiendo la penetración de los antimicóticos. Esa es nuestra finalidad. Así como la inyección intraestromal, nos acercamos a la lesión. En este caso, permitimos que entre el microorganismo. ¿A qué potencia lo vamos a usar? Nosotros estamos utilizando 900. Esto es un protocolo. Entonces, hemos variado de 950, nos hemos quedado a 900 miliwatts. El tamaño del spot lo hemos cambiado a 500 micras y la duración del pulso a 0.2 segundos. En este caso, la duración se observa. ¿Cómo es un buen disparo? ¿Estoy haciendo lo correcto? Sí. Impregnamos nuestra lesión de fluoresceína en forma exhaustiva. Tiene que estar empapado de fluoresceína. Y después, al aplicar el láser, va a haber un blanqueamiento en el estroma y observar la cavitación. No sé si ven mi señalamiento, pero estas pequeñas perforaciones son nuestra cavitación. Y vean, después de, esto es una úlcera en una incisión de Ruiz, que muchos de ustedes ya no van a ver, pero son queratotomía radiada, técnica refractiva que se usó hace mucho tiempo. Entonces, el paciente abrieron las incisiones, se infectó, acudió con nosotros y se aplicó el láser y mejoró de una manera importante. Vemos aquí en este artículo, no solamente en Argentina, como lo mencionó el doctor Pellegrino, sino también en la India, que somos el país, México, sur de Estados Unidos y la India, somos de los países que más, somos casi reyes en micóticas. Entonces, este artículo nos va a mostrar, hicieron un estudio comparativo entre un grupo control y aplicado de láser. Veamos que el grupo control sigue evolucionando, necesita más semanas para mejoramiento y el láser con argón se acorta el periodo de resolución del problema. Eso es lo que hemos observado. Se acorta. ¿Por qué? Pues porque penetra nuestro antimicótico. Entonces, realmente hemos visto éxito. Aquí tenemos el caso que lo presentó la doctora Dulce y vean cómo se ve nuestra úlcera, aplicamos el láser, observamos mejoramiento, nuestra tinción con fluoresceína ha disminuido, ha desaparecido nuestro hipopión. Y aquí no tengan este temor de que se observan las cavitaciones. Es el tejido del epitelio que se nota lastimado por el láser, pero al fin de cuentas va a mejorar. Obviamente, después de una queratitis infecciosa, va a quedar un leucoma. Doctores, no queda una córnea transparente, queda un leucoma. Este leucoma, en el caso de este primer paciente, fue central. No va a haber el paciente. Tuvimos que hacer una queratoplastia penetrante como recuperación óptica. Este es el otro de los casos. Vean, aquí tenemos uno por estafilococo, no solamente para micóticas, nos ha funcionado bien en bacterias gram positivas y antimicóticos. Y aquí tenemos esta paciente
en donde vean cómo podría haberse confundido a lo mejor con una cantamueva, pero no era, por un estafilococo aureus. Vean las cavitaciones aquí, hacemos nuestro láser con tinción de fluoresceína y empieza a mejorar el paciente. Esta es una foto muy reciente que quise traerles para ver cuánto tiempo tarda en la aplicación del láser a observar una mejoría. Más o menos tarda en 72 horas. Empezamos a ver que la lesión sufre una compactación, la lesión de la queratitis, después de que aplicamos el láser. Y bueno, aquí les quiero presentar que esto debió haberse aplicado en la intraestromal, pero nada más vean este video. Cómo se ve, se nota, ya lo dijo el doctor Francisco, la impregnación del medicamento y el blanqueamiento de nuestro estroma. Muy bien, entonces, les puedo concluir que las queratitis infecciosas es una condición desafiante para nosotros los oftalmólogos. El corneólogo no solamente ve úlceras. Recordemos que el oftalmólogo general, el oftalmólogo de otras especialidades o subespecialidades va a ver procesos infecciosos. Vivimos con nuestros microorganismos y estamos siempre supeditados a tener un proceso infeccioso. Se requiere una intervención quirúrgica como les comentaba, casi en la mitad de nuestros casos. El tratamiento de elección va a depender del tamaño, de la ubicación y la etiología de nuestro proceso infeccioso. Se recomienda una actitud proactiva en la resolución. No tengamos temor, actuemos para poder ayudar a nuestros pacientes. Nuestros casos de queratitis y más hablando de micótica o parasitarias, son muy renuentes a tratamiento. Son casos difíciles. No van a resolverse en un mes, van a resolverse durante muchísimo tiempo. Esto quiero que se lleven este mensaje a casa para que lo tengan en mente en sus tratamientos futuros. Muchísimas gracias. Bien, entonces queda abierto el foro en esta sesión para preguntas a los ponentes, a la doctora Dulce, al doctor Francisco o a su servidora. Muchísimas gracias por su ponencia, doctora. Muchísimas gracias, Francisco. No sé si alguien tenga alguna duda. Yo creo que dudas probablemente no van a tener hasta que se enfrenten a un proceso infeccioso, pero sí pudiera ser, a lo mejor comentarnos algún caso. Por ahí vi en nuestros ponentes a la doctora Luca en alguna experiencia. Ella, yo sé que es una excelente corneóloga y seguramente ha utilizado a lo mejor el voriconazol intraestromal. Doctora. Hola, hola, buenas noches, doctora. ¿Quién habla? Perdón. Alberto Rojas. Ah, ok. Claro que sí, año. Alberto. Encantada. Bueno, muy buena su presentación. Tengo una pregunta. Sí. En relación a lo del tratamiento, ¿usted en ocasiones, o sea, hay alguna consideración para repetir la aplicación del láser o solamente se hace en una única ocasión? Excelente pregunta. Mira, por brevedad de tiempo me fui un poquito rápido para no cansarlos, pero es una pregunta muy interesante. ¿Aplicas tu láser? O sea, primero que nada, tienes tu úlcera, ya le diste tratamiento, viste que no mejora con nada, que sigues dándole tratamiento y que está estacionada tu úlcera. Entonces recurres a una medida coadyuvante. ¿Qué vas a decidir? Vas a decidir por un crosslinking, a lo mejor, si tienes un excelente grosor. Vas a decidir aplicando un intraestromal, si lo tienes viable y tú lo estás
tienes un laboratorio para que te haga la dilución y entonces lo vas a aplicar. Pero en el caso de que decidiste hacer un láser, ok, pones el láser y ves que tu úlcera mejoró a las 72 horas. No lo puedes ver a los 15 días, no. Tienes que estar pendiente de tu úlcera. Y entonces vas a decir, ok, la veo mejor, el paciente se ve mejor, la hiperemia conjuntival está menos rojo. No se va a quitar automáticamente, pero va a haber una mejoría. Y una mejoría es no empeorarse. Eso es una mejoría. A eso estamos hablando, que está mejorando. Y como les comentaba en un principio, la úlcera se compacta, ese infiltrado se compacta. Entonces tú dices, ok, voy a darle otro disparo. Esto es todo de tener un poquito de criterio. No hay adelgazamiento, mi úlcera va mejor, puedo darle otros disparos. Es un procedimiento que si logramos que este protocolo, que lo van a ver en el Congreso de Córnea, los resultados, van a ver que si es benéfico, lo vamos a tener y es barato. No es caro como el crosslinking, ¿sí? El crosslinking es caro, la utilización. Entonces, pero esto va a ser accesible a diferentes lugares, a no clínicas a lo mejor de super nivel, sino todo mundo tiene un láser de argón, ¿ok? Y todo mundo puede utilizarlo. Uh-huh. Ok, ¿resolví tu duda? Perdón. Ay, veo que Alberto. tienes una... Wow. Mario Sí, Rojas. Alberto. Ok. Bueno, a Gracias, ver, doctor. no, al contrario. Creo que hay una pregunta, una manita levantada. Hola, buenas noches. ¿Sí? Doctora, ¿qué tal? Doctor Juan Arana, soy fellow de Retina, mucho gusto. Hola, ¿cómo estás? Bien, doctora. Encantada. Primero felicitarla, la verdad, un tema bastante interesante, sobre todo para nosotros, ¿no? Que estamos en el área de retina, que usamos el argón a diestra y siniestra. Esta es una utilidad que me llama mucho la atención. Felicidades, doctora, muy interesante. Y las Fíjate que... preguntas respecto a algunos aspectos técnicos, doctora. En Uh-huh. primer lugar, no veo el número de disparos o es cubrir todo el área de la úlcera, generar un disparo a nivel central para una cavitación o si hay una separación entre disparo y disparo, hablando Sí, técnicamente. Otra de y las hay... preguntas, le voy a decir las, perdón. Ok, Ajá. Le digo, adelante. la otra pregunta es, vi que la cavitación en su presentación marcaba alrededor de 135 micras, Uh-huh. entonces, si hay algún criterio de decir, dependiendo del edema que tengan o si está muy adelgazada, o sea, tenemos algún criterio de decir, si tiene más de 500 micras podemos dar láser o no. Y por último es dentro de las opciones terapéuticas que tenemos, como usted lo dijo, crosslinking o el intraestromal y dar láser, ¿cuál sería su secuencia basada en su experiencia? ¿Primero el crosslinking o primero a utilizar medicamento intraestromal y por último el láser o iniciamos con láser? ¿Cuál es su experiencia en ese sentido? Ok. Bueno, primero tu respuesta. Sí lo damos separado, tratamos de no encimar las cavitaciones, o las huellas, porque entonces profundizaría, se harían más profundas, ¿ok? Esa es una. Después, sí podemos repetir la aplicación del láser. Y después me preguntaste lo de la profundidad. Hay una cosa importantísima, doctor. El estudio que hicimos de microscopía de luz es de una córnea tectónica, una córnea no viable. Si te diste cuenta, la de la derecha, no sé si puedo revisar esto. Creo que A ver. 1036 de grosor tenía la córnea. Sí, por eso es una córnea vieja. Es una córnea que yo utilicé para poder ver hasta dónde llegaba el láser. ¿Sí? O sea, yo como corneóloga le tengo miedo al láser de argón, ¿sí? Y entonces antes de aplicarlo en pacientes, lo utilicé en esta córnea, la llevé a patología y el patólogo me dijo que el láser me afectó epitelio, aquí lo ves, me afectó Bowman
y estroma superficial. Ve la comparación de 1000 y tantos, casi tiene menos del 10% de casi, o sea, es muy poquito lo que afecta. Esta no es una córnea humana, o sea, de un paciente. Es una córnea que yo tomé del refrigerador de córnea y la puse así para ponerle disparos. Esto es una cosa de experimentación. Y esta de microscopía confocal es en ojo de cerdo. Y esto es un estudio que también se hizo antes de poder llevar al humano. ¿Ok? Entonces, realmente no penetra, hace una desorganización de las células, si te das cuenta en este corte histológico y según el reporte del patólogo. O sea, sí se ven las cavitaciones, pero el estroma profundo no se afecta. Ok, esa sería mi otra respuesta. Y Eso sería, sí, perdón, doctora, eso sería independiente entonces del grosor de la córnea. Digamos, la afectación independiente del grosor va a ser epitelio y estroma anterior. sí, claro. Yo tengo que Okay. estar seguro que mi córnea no tiene un desematocele. Ahí no le voy a aplicar láser. No voy a aplicarle en el centro, voy a irme al infiltrado. No voy a irme al área de adelgazamiento, por ejemplo, de la úlcera central. Voy a irme en la periferia marcando mis disparos. ¿De qué va a depender mi número de disparos? De la extensión de esa úlcera. Acuérdate que hay infiltrado, hay el área de desepitelización y puede haber un área de adelgazamiento. Entonces yo me voy en la periferia. Eso ha sido por precaución de nosotros. No queremos tener un problema de que tuviéramos. No hemos tenido una perforación ocasionada por el láser. ¿Sí? Hemos tenido una perforación por la evolución progresiva de las úlceras. Al principio lo utilizamos casi en todas las etiologías. Entonces nos dimos cuenta que la que responde mejor es la micótica y la bacteriana. En virales, por supuesto, nunca lo intentamos ni nunca lo vamos a intentar. Entonces, definitivamente, el número de disparos, estamos entre 15, máximo 30. No atiburnamos la córnea de disparos, eso no, ¿sí? Y solamente queremos que penetre el medicamento. No queremos que esté totalmente saturada, ni queremos quitar el microorganismo con el láser, ¿ok? Entonces, ahora la secuencia. Si llega mi úlcera, pongo mi tratamiento y no responde mi tratamiento médico. Ya lo puse, ya vi mi tratamiento empírico porque no tengo frotis y cultivo, pero ya salió mi frotis y cultivo. Entonces, cambio mi tratamiento indicado a lo que salió en mi frotis o mi cultivo si es que ya me esperé una semana, ¿no? O si no, simplemente con mi frotis. Lo cambié, pero no responde. Entonces, puedo aplicar el medicamento intraestromal, pero tampoco responde. O sea, mi úlcera sigue ahí y no veo mejoría. Al contrario, ahora tiene hipopión. Entonces, me voy ahora a aplicar láser. Recordemos que los pacientes en nuestro país, muchos de ellos, y sobre todo los que nosotros vemos, son pacientes de escaso recurso. Un crosslinking es una renta cara en un hospital. Entonces, me voy por lo que el paciente pueda pagar. Finalmente, si yo decido hacerle un trasplante, el paciente tiene que estar preparado con más de 60,000 pesos. Entonces, y un crosslinking con más de 40. Así que me voy por lo más tranquilo. No me estoy diciendo que me voy por lo más barato. Me voy primero a probar y si mi escaloncito en la escala de mis tratamientos, de mi armamentario terapéutico, ya me mejoró, pues ahí me quedo. Pero si no, voy a continuar. ¿Ok? Pero si yo no tengo 400 micras de grosor, ahora tenemos un OCT. Tenemos un OCT y se está aplicando OCT inclusive cuando haces procedimientos quirúrgicos. Ahí te puedes dar cuenta, por ejemplo, si yo quiero hacer una biopsia
y está muy delgado, me voy a hacer un OCT transoperatorio y ahí me estoy dando cuenta, inclusive lo puedo medir y puedo darme cuenta en dónde puedo hacer mi biopsia, ¿ok? Entonces, vamos a utilizar el armamentario OCT para ver si no está tan adelgazado, me voy a hacer los procedimientos como los que acabamos de mencionar. Y si no, lo que dijo Francisco, voy a un recubrimiento. Un recubrimiento es una medida, no tengo córnea, el paciente no tiene economía, en fin, me voy a un recubrimiento. Muchos años lo hicimos cuando no teníamos tejido. Ahora porque tenemos y tenemos que el paciente se puede operar la semana siguiente. Entonces, definitivamente es dependiendo. Por eso, en mi conclusión, digo, va a depender del tamaño de la úlcera, de la etiología de la úlcera y de los medios que yo tengo. ¿Contesté a tu pregunta? Perdón. Claro que sí, doctora. Muchísimas gracias. No, al contrario. ¿Hay una manita levantada, Manuel? Sí, hay una pregunta de la doctora, no, perdón, a ver. También aquí la doctora Nel tiene la manita levantada. Sí que, perdón, nada más, es justamente un comentario sobre las cuestiones del leucoma. Bueno, primero que nada, felicidades a los ponentes, una excelente presentación de un tema, si bien en boga, la verdad, con una alta incidencia en todos los servicios de oftalmología, especialmente en los que nos encontramos fuera de la Ciudad de México, ¿no? Esto ya nos habla de la importancia, que incluso no siendo hospitales de concentración, pues sí tenemos una plétora de pacientes. Ahora, yo tuve la suerte de ver a un paciente, en conjunto con la doctora Pérez Balbuena, hace unos años, un muchacho de 30 años con una úlcera extremadamente complicada. Y sí vi, se trató con anillo estomal, un desarrollo muy bueno, un tratamiento escalonado. Pero sobre esta cuestión de leucoma, podría llegar a espantar, ¿no? Al oftalmólogo novicio, por la perspectiva que tiene el externo del paciente, ¿no? Les puedo decir que ese paciente lo he visto hasta la fecha y no hay una afectación visual. Incluso si el leucoma se encuentra en ese caso en el eje visual, realmente la molestia que el paciente podría llegar a referir es más bien porque otras personas le comentan que ven este leucoma a que el propio paciente lo refiera. Definitivamente tu comentario es muy interesante porque además el paciente era tu amigo Así y es. nuestro vecino. Entonces, hay algunas, para el doctor que preguntó o algo del leucoma, cuando es periférico el leucoma, no va a interferir con la visión. Entonces, también va a depender de eso la sucesivo tratamiento. Si un leucoma no está en el centro, pues definitivamente no me va a estorbar, le voy a poner un lente de contacto posterior y va a recuperar una buena visión. Pero si está en el centro, pues sí, vamos a tener que resolverlo. Bien, muchas gracias, doctor A usted, Manuel. doctora. Muchas Ok, gracias. doctora Anel, encantada de verte, aunque sea por Zoom. Buenas noches, mucho gusto en verte a la distancia. Sí. Y quisiera hacer un par de comentarios. Se oye poquito. ¿Te puedes acercar más a tu micrófono? A ver si así me escucho Ya, mejor. listo, sí, perfecto. Perdón, un par de comentarios. Ujú. Si bien nos puede servir y me parece un excelente coadyuvante en el tratamiento de las úlceras micóticas el tener la disponibilidad de un láser argón, pero recordemos que si queremos mejorar la penetración de los medicamentos a nivel corneal, siempre podemos debridar el epitelio, más en la Ujú. periferia de la úlcera, no en las zonas más profundas, donde hay más necrosis o más daño del tejido estromal, pero sí podemos debridar alrededor para poder mejorar la penetración. Eso sería lo más económico para mejorar penetración.
y actualmente tenemos déficit de medicamento antimicótico tópico, no hay producción de miconacina. Antes a mí me tocó, y fue este milenio y este siglo, les prometo, que estaba yo en el servicio de córnea, pero no teníamos un antimicótico tópico de manera disponible, preparado con fórmula farmacéutica, y nosotros preparábamos los antimicóticos moliendo tabletas de ketoconazol para preparar gotas. Entonces el paciente pone una gota con arenas de ketoconazol, con muy pobre penetración, con mucho daño a la superficie ocular, con poca tolerancia del paciente. Y la miconacina, si bien es brumoso para el paciente aplicarse una gota de suspensión de miconacina cada hora, en el tratamiento inicial, pues tenemos disponibilidad de ese medicamento, o teníamos, de manera comercial. Actualmente no hay materia prima para producirlo, está faltante ese medicamento, y viene una temporada alta de úlceras micóticas, que recordemos que siempre en los meses de verano generalmente, y las cosechas, es cuando más incidencia tenemos de úlceras micóticas. Entonces, debridación, continuar con tratamiento tópico, que podemos utilizar voriconazol también, o preparar con gotas de fluconazol, si tenemos ausencia de la miconacina, que es la que más nos cubre los hongos filamentosos, que son la principal causa de úlceras micóticas en nuestro país. Y nos puede servir, si tenemos acceso a ello, para estos pacientes que sean úlceras no muy adelgazadas. Generalmente en las micóticas no tenemos gran adelgazamiento, sobre todo en las fases iniciales. Tendría que ser un microorganismo muy agresivo como Fusarium, que puede penetrar más o producir mayor adelgazamiento, y podríamos utilizar el láser argón como un coadyuvante en el tratamiento. Si vienen las úlceras bacterianas, sí tenemos pues mayor armamentario antibiótico tópico y otros tipos de aplicaciones, como puede ser el crosslinking o los antibióticos intraestromales, antes que pensar en un láser argón para el tratamiento de las úlceras, y tener muy en cuenta la profundidad de la lesión. Eso nos va a dar un indicativo tanto de la progresión, más aún en pacientes que generalmente llegan ya de esa manera, que los vio el médico general o la comadre les recetó gotas de antibiótico X con esteroide, que generalmente nos complican la existencia a todos. Entonces, si hay una evolución tórpida, más por un mal manejo inicial del paciente, pues debemos estar atentos ante una evolución rápida o mala respuesta a tratamiento, no postergar el tratamiento quirúrgico o las nuevas terapias alternativas que nos han presentado en la conferencia. Así que saludos y muchas felicidades. Ay, muchas gracias, Anel. Tienes toda la razón. Muchas veces cuando estás en un servicio que estás haciendo protocolos y protocolos, te vas olvidando de lo más común, que es la debridación. Definitivamente. O sea, tú quitas tu material necrótico y vas a ver cómo te va, ¿sí? Pero esto más que nada con los chicos hicimos como hacer como una gama de todo lo que podían hacer. Y tus comentarios fueron muy acertados, mi querida Nel. De verdad que me siento muy, muy contenta de que estés liderando ese grupo, de verdad, en serio. Felicidades y bueno, pues me da gusto haberte visto y pues chicos, escucharon las opiniones de diferentes colegas. me da mucho gusto, Anel. ¿Alguien? ¿Perdón? ¿Dijiste algo, mi querida Dulce? Sí, le di las gracias a la doctora Anel. Le agradecí. Muchas gracias. Bien, o sea, si, no sé, ustedes dirijan. Pues hay preguntas en el chat, sí, que están dirigidas a usted, doctora. La primera decía, ¿qué incidencia tiene la queratitis fúngica complicada en una institución como la PEC? Uy, muchísima. Recuerden que la PEC es un instituto multicéntrico, o sea, llegan de diferentes lados de la República. Entonces,
es un hospital donde llegan como último recurso y son pacientes multitratados. Ya lo vieron en diferentes clínicas, con diferentes médicos, diferentes medicamentos. Y así como decía la doctora Anel, o sea, ya la comadre en la farmacia ya recetó. Entonces, sí son muy difíciles, desafortunadamente, y mira que tenemos un buen laboratorio, hacemos todo como disciplina, frotis y cultivo, y a veces no sabemos ni qué etiología tiene. Y en el caso de las micóticas, que son insidiosas, que son de difícil diagnóstico, que a veces hasta una biopsia tenemos que recurrir para poder hacer el diagnóstico. Y muchas veces, cuando ya haces tu QPP en caliente, tectónica o terapéutica de indicación, te vas dando cuenta que era micótica, ¿sí? Y a veces la clínica, como decía la doctora Nel, la clínica te va orientando a poder decir, ok, este caso yo siento y veo que es una de difícil diagnóstico, de difícil evolución, de muy tórpida. A veces con el tiempo te vas dando cuenta. Si es una úlcera de rápido instalación, a otro día, por ejemplo, de una cirugía, estás pensando en una bacteria de crecimiento rápido, no estás pensando en un hongo, estás pensando inclusive hasta en un gran negativo. Y si esa úlcera tarda, el paciente te dice, no, pues la tengo desde hace un mes. ¿Y le duele? No, pues no mucho. Pero sí siento como una basura y cosas por el estilo. Es una evolución tórpida, es una evolución de difícil. Y entonces vas a poder pensar en microorganismos de crecimiento lento, como una micobacteria típica o un hongo. Uh-huh. Muchas gracias, doctora. Gracias, doctora. No, al contrario, Paco. La siguiente pregunta es también, usted dice que en cuestión al beneficio de realizar una QPP versus colocar una queratoplastía de Boston tipo 1. ¿Una O sea, ¿cuál es QPP? el- Prótesis. Ah, no, 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 no. No, una prótesis es como último recurso. No, como último recurso. No va a ser para darle una solución a una úlcera, ¿sí? O sea, lo más factible es que si esa úlcera ya tienes una perforación, ya no tienes cámara, quieres salvar ese ojo, entonces vas a hacer una QPP en caliente, con todas las complicaciones que te puedas imaginar después. Son pacientes que van a tener, si logras salvar ese ojo, van a tener un glaucoma, van a tener muchos, muchos problemas secundarios. Y si es que no recidiva sobre tu botón, ¿sí? Inclusive a veces haces una escleroqueratoplastía. O sea, el botón es tan grande porque abarca toda la córnea. Entonces, también son QPPs que nosotros aquí en nuestro país le llamamos en caliente. Y en caliente porque el proceso infeccioso está activo. Pero si tú tienes una úlcera que ya mejoró, que solo es un leucoma, puedes hacer una queratoplastía óptica. Y si ya intentaste 2 o 3 casos de QPP y el paciente se le opacan, etcétera, y bueno, tienes el acceso a tener una prótesis y pues entonces lo aplicarías, pero ya como último recurso y después de mucho tiempo. Uh-huh. Pues, muchas gracias. Quedan 2 preguntas. Preguntan que en su experiencia, doctora, ¿qué cuidados requiere el paciente con colgajo? Ok. Con colgajo, mira, hace mucho tiempo, cuando no teníamos accesibilidad al tejido, recurríamos y decíamos, bueno, ok, esta úlcera no mejora, entonces vamos a hacerle un recubrimiento. ¿Qué función tiene un recubrimiento? Ya lo dijo
lo dijiste tú, llevar la vascularización al lecho infectado. ¿Para qué? Pues para que se cure. Aparte de los medicamentos, estoy llevando vasos sanguíneos, células que me van a ayudar a defender contra esos microorganismos. Entonces, hago mi recubrimiento. Si es una úlcera pequeña, ya vimos los diferentes tipos de recubrimiento. Pero si es una úlcera que me abarca casi toda la córnea, hago un recubrimiento total. Lo cierro, sigo con medicamento, sigo con mi tratamiento, trato de seguirlo al paciente, no citarlo, venga en un mes, no, lo voy a estar vigilando, ¿sí? A pesar de que mis pacientes muchas veces son de provincia, pero hay que explicarle al paciente, tengo que verlo, señor, y hay que revisar la esclera, hay que ver cómo está, si va mejorando, si ese recubrimiento no se retrajo. Eso es una cosa muy importante. Los recubrimientos deben de ser mi maestro decía, tiene que caer la conjuntiva, no jalarla y estirarla porque ya no me alcanzó. No. Tengo que medir mi lesión y tomar todo el injerto de conjuntiva para poder decir que voy a cubrirla y hacer mis puntos. Los que van a sujetar mi recubrimiento es conjuntiva y epiesclera. Y entonces ahí los voy a poner. Los demás van a ser conjuntivales. Y entonces voy a estar vigilándolo. Muchas veces te dicen que en el recubrimiento el surgete continuo te provoca menos inflamación. Y a veces, dependiendo del cirujano, va a poner puntos separados. Yo he puesto puntos en surgete y es mucho más fácil después quitarlos con unos postes como 4 o 5 y después el surgete. Y entonces se recubre perfectamente y me ha ido bien. Pero va a depender de las técnicas. Ustedes que están ahorita en la residencia van a aprender de sus profesores y van a ver cuál es la técnica mejor que le fue al paciente. A mí me gustó y yo la tomé, pero así es la técnica dependiendo. Los puntos que yo voy a poner, hay gente que pone con nylon 10 ceros, yo pongo Vicryl, un material que los voy a retirar después, que no me va a ocasionar o sea, va a lastimar, va a dar una sensación de cuerpo extraño. Pero también se aplican con nylon. Yo siento que son un poquito más agresivos. Pero el material no lo podemos dejar. Recordemos que un material que se queda en conjuntiva se puede hacer un quiste, un granuloma. ¿Sí? Hay que recordar todos esos puntos. ¿Listo, Francisco? De acuerdo. Pues de hecho hay otra más y acaban de agregar una más. Pues bueno, la pregunta era ¿cuál diría usted que es el método coadyuvante idóneo en este tipo de casos? Creo que se refiere a las queratitis fúngicas. Pues mira, me voy a lo que comentó la doctora. Tendría mi úlcera, haría mi raspado, como dijo Anel, muy bien. Haría mi raspado, vería cómo en 72 horas, en 48 horas mejoró. Ok, perfecto, continúo, porque quitas todo el detritus de esa úlcera. Claro que con todo el cuidado de que no vaya yo a lastimar con un escarificador, ¿sí? Entonces, eso ya quedó, mejoró, perfecto. No, entonces me voy al siguiente punto que sería una intraestromal. No mejoró y a veces no tenemos. Ahorita Anel acaba de comentar algo muy importante. Doctores, vamos a tener un problema muy serio porque no tenemos el medicamento más específico para la natamicina. Green nos está avisando. Natamicina hay en Colombia, desafortunadamente no la han podido. Yo hablé con Alcon para ver si la podían traer. Es difícil. Y aparte es cara, ¿sí? Es caro. Entonces, no creo que la tengamos, pero
Si tienen la manera de preparar voriconazol, ¿ustedes? ¿Sí? ¿O no? No, doctora. Mayormente itraconazol, doctora, que creo, me parece, le comenté hace unos días que justamente pacientes que tuvimos en Tepic, y el doctor Ubaldo, que ahorita está ahí, le tocó darle el seguimiento a mi paciente, Ujú. le hicimos un preparado de itraconazol con una mejoría pues lenta, pero mejoría a fin de cuentas. Ok. Nosotros damos el itraconazol tomado cada 12 horas y preparamos voriconazol, que no es barato, cuesta más de 1,000 pesos. Y bueno, ketoconazol también lo comentó Anel y muchos años lo utilizamos. Trituramos las tabletas y lo pusimos en lágrima artificial. Yo le voy a mandar a la doctora Dulce cómo preparamos nosotros nuestros antimicóticos para que lo tengan ustedes y con mucho gusto. Entonces, y si saben, pues alguna otra receta, pues nos la mandan para nosotros. ¿Ok? Muy bien, doctora. Tenemos otra pregunta de la doctora Carla. En caso de que tengamos la presencia de úlcera infecciosa sobre una QPP, ¿se puede aplicar el láser? Sí, sí se puede aplicar. De hecho, no puse la foto, pero sí lo hemos aplicado sabiendo que esa QPP está condenada a tener un leucoma. O sea, a que después, ustedes, una cosa muy importante, cuando yo tengo un proceso infeccioso, al paciente, sitúenlo, pónganlo los pies sobre la tierra. Mucho paciente te dice, ¿y con eso se me va a quitar? ¿Y con eso voy a ver bien? O sea, no. Con eso voy a controlar el proceso infeccioso, pero la visión no va a mejorar hasta después, cuando pase a la fase de rehabilitación. ¿Y cuál va a ser mi fase de rehabilitación? Cuando tenga un leucoma, si es que logré erradicar el proceso infeccioso, y entonces le voy a hacer una QPP desde la indicación óptica. Entonces, sí es importante el que sitúen a su paciente. El paciente muchas veces piensa que con los tratamientos que nosotros hacemos, sus médicos, va al rato a como si nada, o sea, no pasó nada. Y no, traten de situarlo. Pero sí se puede, después de una QPP, que sabiendo que después la vamos a cambiar. ¿Ok? De acuerdo. Perfecto, doctora. Si no hay más preguntas o comentarios. Bueno, doctora, pues yo creo Yo los que quiero felicitar, yo los quiero felicitar porque le echaron muchas ganas y bueno, estas sesiones creo que motivan a todo mundo a prepararlas y eso también es parte del aprendizaje. no, Entonces, hombre, muchas gracias por la invitación, muchas gracias por estar con ustedes y bueno, pues me quedo a sus órdenes en cualquier cosa que ustedes quieran, me pueden escribir. muchísimas gracias Gracias, doctora. No, por al contrario. estar con nosotros y pues muchísimas gracias por el apoyo, por estar ahí con nosotros, por asesorarnos. Y pues bueno, muchísimas gracias. No me queda más que agradecerles por todas las disposiciones que tuvo. Pasen una excelente noche y bueno, unas futuras vacaciones formidables. Bye bye. Muchas gracias, Igualmente, doctora. Bye. doctora. Chao. Gracias. Muchas Bye. gracias, doctora. Gracias, Gracias, doctora. doctora. Yes.